Le damos la bienvenida a nuestro nuevo programa de Quién era quién soy. El día de hoy tenemos un gran invitado, a nuestro hermano Miguel López. López. Un gusto, Miguel, tenerte en nuestro programa. Sabemos que vamos a conversar un tema muy importante, quizá uno de los testimonios más fuertes. Lo dije en el anterior también, pero es que cada testimonio tiene su gusto propio, tiene su propia experiencia. Y bueno, partiendo con que nos comente un poco sobre tu testimonio. Primero que nada, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Eh, Tremendo el título, ¿quién era, quién soy? Gracias por ese título en cada entrevista. Sé que cada entrevista produce una bendición a todos aquellos que están escuchando y bueno, quiero contar cómo del homosexualismo salí a Cristo y me crié en una familia de 6 hermanos, 4 mujeres, 2 hombres. Desde muy pequeño sentí que algo acontecía diferente en mi vida. Cuando llegaba el día domingo, el día de familia, recuerdo que mi papá siempre salía con mi otro hermano al fútbol. Y yo recuerdo que siempre me hacía la invitación y yo siempre como que rechazaba esto de la paternidad, de estar con mi hermano hombre. Y recuerdo que cuando ellos iban al fútbol, yo me encerraba en un cuarto a jugar con una muñeca. Y qué tremendo que desde muy pequeño hay cosas que nos pueden marcar hasta el día de hoy. Recuerdo que jugaba con muñecas, me encerraba, me gustaba mucho estar en soledad. Alrededor de los 7 años, 8 años, comencé a darme cuenta que algo cambiaba o algo diferente había en mi vida. Por ejemplo, tenía una voz muy femenina, tenía gestos o rasgos muy femeninos. ¿Y eso tú solo te das cuenta o te lo hacían ver las demás personas? A los 6 7 años me daba cuenta yo, pero como que lo callaba. Yo siempre pensaba en mi mente que en algún momento eso se iba a ir. De hecho, había momentos que yo decía, debe ser normal, donde tal vez soy niño aún, pero recuerdo que a los 16 años yo ya comienzo a tener actitudes que me marcaron, como me gustaba ir al colegio, juntarme solamente con mujeres, sentía como atracciones hacia los hombres más que a las féminas. Entonces, ahí comencé a darme cuenta que algo estaba pasando, pero por momentos me agradaba y por momentos como que no me gustaba, pero poco a poco me iba pegando a esta identidad femenina con que el enemigo me estaba marcando a tan temprana edad. Oye, ¿y cómo fue esto de que en esta transición de los 5 o 6 años a los 16 años te sentías discriminado, te sentías que tu familia, tu hermano, tú me dijiste afuerita que tenías 7 hermanos, ¿verdad? 6. 6 hermanos, ¿veías que ellos te miraban diferente o te lo hacían saber o simplemente siempre desde esa edad fue que tú decías, yo me siento afeminado, yo me siento de una manera distinta? Los primeros que comienzan como a marcar quizás, inconscientemente era la familia, porque, los primos hacían burla, me ponían el sobrenombre que no lo vamos a decir acá porque es obvio, pero ellos mismos me hacían sentir como más niña que niño, la propia familia, primos, tíos. ¿Y cómo fue que continuó este proceso? Yo empiezo a los 16 años a vestirme de mujer sin que mi mamá ni mi papá lo supiesen. Después de las 12 de la noche, yo ya no me llamaba Miguel López, me llamaba Yamilet López. Yo comienzo a vestirme de mujer, a prostituirme en las calles, sin que mi mamá ni mi papá lo supiesen, siendo que yo me crié con una familia cristiana. Mi papá siempre ha sido cristiano hasta el día de hoy, que tiene 83 años, pero estaba ese error de querer estar en la iglesia, de querer adorar a Dios, sin darse cuenta de que en la casa de él se estaba desatando una batalla campal. Miguel, ¿y por qué tan estricto como esa decisión de una cosa es que te vista de mujer y la otra es que quieras salir en la noche y prostituirte? Eso es súper fuerte. El entorno en el cual yo comienzo a descubrir a los 16 años, yo me empiezo a involucrar con gente de San Bernardo. Imagínate, yo vivo en Recoleta y comienzo a involucrarme con gente de San Bernardo y me quedaba, trabajaba en circos vestido de mujer. Después del circo nos íbamos a la calle, nos prostituíamos, parábamos vehículos porque como que la homosexualidad bohemia está muy apegada a lo que es la prostitución, más cuando quizá hay necesidades, ya sean económicas o necesidades realmente físicas, porque, al parar un vehículo o acostarme con un hombre, no es que me diese mucho dinero, pero sí me alcanzaba para beber, para drogarme. Y eso fue a los 16 años. 16 años. Y cuando tú vivías este proceso, ¿tú ya tenías una relación con Dios o aún no pasaba este cambio? No, siempre mi papá, mm, siendo 6 hermanos, siempre
hijo, hay un Dios que lo ama, hay un Dios que lo espera. Yo creo que mi padre siempre se dio cuenta de que en mi vida había una homosexualidad, pero quizá no lo quería realmente asimilarlo. Pero en su corazón y en sus oraciones, yo creo que él veía que venía una homosexualidad en mi vida, pero él siempre, Miguel, Dios te ama, Miguel, Dios te está llamando, pero yo realmente no quería nada con ese Dios. Wow, fuerte. Y luego de eso, ¿qué fue lo que hizo que se generara un quiebre en ti? A los 17 años, yo me cruzo con una mujer de Providencia, la cual estábamos en un departamento bebiendo. Y ella de la nada dice: "Hay alguien que se quiere inyectar silicona industrial, para verse más femenino". Imagínate, estábamos drogando, tomando, ¿no? Y yo le digo: "Yo". Y recuerdo que esta mujer me inyecta silicona en mis narices y en mis labios, y después de los 5 meses, mi cuerpo comienza a rechazar la silicona y nos dimos cuenta que no era silicona de la buena, era silicona industrial. Y mi nariz y mis labios comenzaron a llenarse de pelota y de mancha, porque era silicona industrial. Y ahí es cuando me doy cuenta de que a veces el diablo quiere distorsionar la identidad que Dios nos plantó en esta tierra. El enemigo quería disfigurar no solamente lo espiritual, sino que también quería disfigurar lo físico, hacer burla quizá a lo que venía después. Yo recuerdo que a los 17 años me asumo homosexual, le digo a mis papás, le digo a mis tíos, gente lo celebró, gente no, pero a los 17 años yo empecé con todo el homosexualismo, comienzo a prostituirme, comienzo a ir a Valparaíso, comienzo a drogarme, comienzo a tener sexo desenfrenado por todos lados y con quien fuese. O sea, detrás de estas fornicaciones o detrás de estos movimientos homosexuales estaba el enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre nombro al enemigo cuando hablo de la homosexualidad? Porque detrás de cada fornicación el enemigo quería contagiarme de sida. Detrás de cada bohemia, el diablo siempre buscaba buscar o que me hiciesen daño para arrebatar mi alma. Pero ahí estaba la oración de mi padre, ahí estaba la pelea espiritual de mi papá, que siempre, cuando yo llegaba de la discoteca, siempre lo veía en su habitación despierto. Y sé y tengo la seguridad que cuando yo estaba en la bohemia, mi padre estaba peleando en oración por mi vida. ¿Y tú te sentías de qué manera cuando estabas en esa época? Eh, Cuando tenía 16, 17 años, me sentía femenino. Mi cuerpo, o sea, tú hoy puedes ver una persona quizá un poco ya pasadito de kilos, no sé cómo se puede decir, pero cuando yo estuve en la homosexualidad, yo era un palo. Yo pesaba 50 kilos, sin ceja, pelo rubio, femenino. eh, el enemigo, aparte de tomar lo espiritual, vuelvo a repetirlo, él transformó hasta mi cuerpo. O sea, yo era otra persona, era otra persona a lo que soy ahora en este presente como Miguel López. Pero más allá de eso me refería yo, ¿tú cómo te sentías emocionalmente? ¿Te sentías con depresión? ¿Te sentías que necesitabas apoyo? ¿O te sentías libre con, no sé, descubrir el mundo? ¿Cómo era lo que pasaba por tu cabeza? Yo pensaba que cargar la bandera gay era solamente alegría. Hoy podemos ver marcha LGBT, podemos ver gente que luce la bandera de colores, y yo iba a marchas homosexuales, también cargué la bandera homosexual, pero siempre había un vacío, siempre había un vacío. Yo estuve con mucho hombre, yo soy muy conocido en la comuna de Conchalí y Recoleta, porque estuve con mucha gente sexualmente en esas poblaciones, gente que me vio cargar la bandera, pero me ocurría algo, que cada vez que después estaba con un hombre, yo al otro día despertaba triste. Cada vez que yo me acostaba con alguien y por el momento sentía la satisfacción, yo al otro día sentía angustia. Y no entendía por qué, porque yo decía, me drogué, bebí, estuve con el chico que quería, pero ¿de dónde viene esta tristeza? ¿De dónde viene esta insatisfacción de no sentirme realmente lo que quería hacer? Y luego de eso, ¿cómo fue ese encuentro con Dios? El que te hizo cambiar como el chip. Mi papá nos predicaba, me cruzaba con cristianos en la calle, pero yo no, 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 no quiero nada con Dios porque me iba bien en la homosexualidad. Pero recuerdo que una noche 5 de la mañana yo estaba en una discoteca, me suena el teléfono, Miguel, a tu madre le dio un preinfarto. Y yo le digo, pero ¿cómo si esa mujer es sana? Miguel, a tu madre le dio un preinfarto. Voy a la casa, le digo, mamá, ¿qué te sucede? Y mi mamá, lo más pegado que yo tenía a mí, más que mi padre, ella me dice, no, no tengo nada, esto va a pasar. Al otro sábado, estoy nuevamente en la discoteca, nuevamente suena el teléfono y me dice, Miguel, a tu madre le dio nuevamente un preinfarto. Yo tomo a mi madre con mi hermana, la llevamos al hospital
y el médico me dice: "A tu madre le quedan 2 meses de vida, ella tiene metástasis". Cuando a mí el médico me dice que mi madre tiene 2 meses de vida, yo miro el cielo y le grito al Señor: "Menos te voy a servirte, te odio". ¿Cómo el ser humano, el homosexual, la lesbiana, puede rebelarse delante del plan de Dios? Mi mamá murió, no alcanzó a durar los 2 meses, y ahí es cuando yo me voy a tierra. Yo caigo doblemente en la droga, comienzo a hacer cosas que no podría pronunciarte en la entrevista, pero me comporté como un cerdo. Pero cada vez crecía más esta tristeza, esta angustia. Yo dije: "Si mi madre murió, ¿para qué voy a estar en tierra?". ¿Y sabes lo que yo comienzo a hacer? Comienzo a contactar gente que tenía SIDA, comienzo a involucrarme, me metía con gente, le decía: "¿Tú tienes SIDA?". "Sí". "Involucrémonos sexualmente". "¿Por qué?". "Porque me quiero morir". Guau, Me metía con gente que tenía SIDA, esperaba unos meses, iba al hospital y el médico me decía en el examen: "Tú no tienes nada". Y yo le decía: "¿Pero cómo no tengo nada? ¿Una infección?". "No, tú no tienes nada". Lo volví a hacerlo. Me metía con gente que tenía SIDA, iba al hospital y el médico me decía: "Tú no tienes nada". Ahí es cuando yo comienzo a darme cuenta que donde hay un propósito de Dios, no puede haber muerte. Seas homosexual, seas prostituta, seas lesbiana, seas el pecado que tengas, donde hay un propósito de Dios, no puede haber muerte. guau, fuerte, muy fuerte. Y luego de todo esto, bueno, los doctores me imagino que igual estaban sorprendidos, pero yo tampoco pienso de que tú lo asimilabas a la reflexión que me acabas de hacer, de que Dios no permitía de que tú quedaras enfermo, sino que en ese momento imagino que tenías más frustración, buscabas irte cada vez más abajo. A mí me ocurrieron cosas tremendas en la calle, por ejemplo, hubo una noche que a mí me asaltan en la calle, me entierran un cuchillo en la cabeza, me ahogan y me dejan desnudo en una calle a las 5 de la mañana. 2 hombres me estaban ahogando en el agua, me tenían lleno de sangre, pero aún yo así seguía. O sea, quizás por momento la oración de mi padre hacía efecto, pero por otro lado tenía al enemigo haciendo la guerra como diciendo: "No, yo esta alma me la llevo", pero ahí estaba la oración de mi papá. Recuerdo que mi madre murió eh, y yo comienzo a caer a un hoyo oscuro, no quería nada. Iba de luna a luna a la discoteca. Yo no sé si tú sabes, pero las discotecas gay están abiertas de luna a luna en Bellavista. Y yo de lunes a lunes era un títere del enemigo. Asaltaba, me drogaba, hacía cosas que nunca me imaginé hoy, 2024, que yo iba a alcanzar a hacer. Y recuerdo que poco a poco se hizo inmensa esta necesidad de algo, pero ya no era necesidad de hombre porque ya lo había experimentado, ya estuve con muchas personas sexualmente, pero recuerdo que una noche, 5 de la mañana, después de haber fornicado, mira, esto no es para religiosos, después de haber fornicado, 5 de la mañana, estoy en una habitación desnudo, cuando de repente escucho una voz que me dice: "Levántate". Yo me levanto de la cama y escucho que una voz me dice: "Mírate en el espejo". Yo me miro en el espejo y me veo puras manchas negras y escucho que una voz me dice: "Así estás de pecado, pero yo puedo emblanquecer tus pecados como la blanca lana". Cuando yo escucho esa voz, que no era un pastor, que no era un profeta, que no era un evangelista, yo caigo al suelo y comienzo a sentir un fuego que me cae de la cabeza hasta la planta de los pies. Y ahí es cuando yo tuve una conexión, un momento de intimidad con el Señor sin que se lo pidiese. Quizás, claro, tenía pena, tenía angustia, pero el Señor todo lo permitió para que esa noche Él pudiese manifestarse. Yo caigo al suelo y yo comienzo a decir: "Algo Dios quiere conmigo, algo Dios quiere conmigo, yo ya tengo pena, yo me rindo". Y ahí es cuando yo comienzo a asistir a la iglesia, claro, al comienzo difícil, todo femenino, sin ceja, rubio. Recuerdo que decía Iglesia Pentecostal de Chile, yo dentro a la iglesia. Y recuerdo que nadie me saludó en esa noche, nadie me dio la mano por ser nuevo en la iglesia o por haber asistido. Yo recuerdo que todos pasaban por mi lado, pero yo sentía algo que me decía: "Quédate, quédate porque te voy a hablar". Yo escucho la palabra que lanzó el pastor esa noche y yo me quedo y poco a poco yo comienzo a asistir a la iglesia. Wow. ¿Y cómo fue esa transición de estar como muy oscuro, luego de haber escuchado la voz de Dios, y luego haber asistido a una iglesia y no haberte sentido tampoco, eh, uno a veces tiene un prejuicio respecto a los cristianos, y que van a sentir amor en la iglesia, de que van a irte a abrazar, no sé, y no sentir nada de eso? ¿No te dio ganas de irte de la iglesia? De quizás decir: "¿Sabes qué? Al fin entré a la iglesia y más encima no era lo que esperaba". Claro, no Ahí fue es eso. cuando nos damos cuenta que a veces en la iglesia hay mucho don, mucho talento, pero hay poco amor.
Y por eso es que el apóstol Pablo siempre está recalcando que el mejor don es el amor, que tenemos que seguir ese camino. Por momentos me quería ir porque me sentía avergonzado yo mismo de decir, wow, ¿qué estoy aparentando que nadie quiere saludarme? Pero la palabra de Dios era más fuerte. Yo recuerdo que quedé ahí, me quedé esa noche ahí y yo comienzo. Al comienzo fue caótico porque me atacaban de noche, demonios me atacaban de noche con sueños sexuales o veía hombres y yo tiritaba, mi cuerpo tiritaba porque era espiritual lo que me estaba ocurriendo. Pero yo tengo una hermana hasta el día de hoy que es pastora, ella se llama pastora Yana Vázquez, la congregación la tiene en Recoleta, y recuerdo que esa mujer ayunó mucho. Amigo, hay espíritus que no van a salir solamente por ir a una iglesia. Esta mujer, hermana sanguínea, hacía semanas de ayuno por mí. Y de hecho yo le decía, hermana, come no, porque está en una lucha, yo tengo que ayunar por ti. Y esta mujer recuerdo que peleaba, profetizaba, ungía mi ropa, me hizo botar todo lo que yo tenía en mi habitación. Yo tenía fotos de mujer, tenía flyers de discoteca, tenía ropa femenina. Y ella me dijo, desde hoy tú tienes que hacer un cambio. Ella me hizo botar las fotos, me hizo botar la ropa y para que el ayuno también hiciese efecto y yo quisiese este cambio. Y yo comienzo poco a poco a experimentar la presencia y el poder de Dios a través de su palabra, a través de los ayunos de esa mujer. ¿Y para ti ese cambio fue rápido o fue lento? Al comienzo lo sentí lento porque estaba rodeado de amistades. Ajá. Entonces yo quería ir a la iglesia, sonaba el teléfono, Miguel, vámonos hoy de rumba, Miguel, vámonos hoy día. Entonces había momentos en que yo sentía que el proceso se hacía lento. Recuerdo que los homosexuales hacían risa de mí en Plaza Italia y decían: "¿Qué le dieron al Miguelito López? ¿Qué le dieron al negrito del swing que ya no quiere ir a la discoteca?". Y yo le decía a ellos, a mí lo que me dieron fue presencia de Dios. Guau. Pero, ¿saben lo hermoso? De que todos los que hicieron burla, uno por uno, todos los que hicieron burla y se drogaron conmigo una noche, me dediqué en estos 13 años, poco a poco, a cada uno llevarlo a la iglesia, presentarle el amor de Cristo. Muchos han aceptado a Cristo, uno ha muerto de sida, otros están batallando y otros están avanzando en el camino del Señor. Tú me comentabas fuera de que tu papá fue fundamental en el testimonio como cristiano con tus amistades, que tú te encontrabas en la casa con todas tus amistades y que tu papito llegaba, los saludaba. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, siempre mi amigo, mi casa era como la casa ocupada. Llegaban todos a Conchalí porque había droga, porque nos quedábamos, porque no íbamos al parque a tener relaciones sexuales. Pero siempre había un miedo de mis amigos, que eran muchos, y me decían, oye, tu papá evangélico, ¿en qué momento va a llegar? Y mi papá llegaba de repente, irrumpía, y todo esperando que mi papá le dijese, ¿qué hacen aquí? Porque se van a ir al infierno, ¿no? Mi papá llegaba y uno por uno le daba un beso en la cara y le decía, Dios les ama. Eso fue algo que gatilló hasta el día de hoy en toda la mente de mis amigos homosexuales porque se dieron cuenta que había un Dios que amaba, no solamente que había un infierno, un cielo, sino que había un Dios que amaba. Yo creo que eso no hace falta en estos tiempos 2024, que se hable de la homosexualidad, que se hable del hijo, de la hija lesbiana, que se hable del hijo femenino, para que ellos puedan hallar libertad, pero a través del amor de Cristo. ¿Y tú qué piensas? Bueno, quería continuar con la historia. Tú me dijiste de que fue tu hermana quien estuvo en ayuno y que fue un proceso lento. Esto fue hace 17 años, prox. 17 años. Y en ese proceso, los 17 años, ¿cómo ha sido el proceso? Los 4 años, fueron difíciles, ¿por qué? Porque yo a todos les decía así: "¿Quieres drogarte? Sí. ¿Quieres discoteca? Sí. ¿Quieres sexo? Sí". O sea, no fue solo dejar la homosexualidad, sino que fue dejar drogadicción y otros tipos. Todo. Okey, Dios tuvo que hacer una identidad en mí. guau, Yo era el payasito de la familia, yo era el payasito de los amigos, yo era el títere de todo. Y cuando yo vengo a Cristo, Cristo me revela una identidad como Miguel López. Una identidad que iba a comenzar a decir no. Porque yo podía leer, yo podía asistir a la iglesia, pero si yo no tenía identidad, iba a ser siempre un títere del enemigo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Cuando llama a los discípulos y le da la gran comisión, lo primero que Él les crea una identidad. Por eso es que cuando llega a Cesarea, Él dijo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y uno dijo, no, tú eres Cristo, tú eres acá. Por lo que es importante saber quiénes somos. Yo no conocía mi identidad. Yo solamente soy homosexual. Pero cuando yo llego a Cristo, yo dije, yo soy Miguel López y yo tengo un presente, un propósito y un llamado. guau. Y luego de esto, tú me comentabas sobre, bueno, tu papito, el tema de que saludaba a toda la gente, y esa gente
me imagino yo que tienen como un prejuicio con los cristianos. O sea, piensan de que como un evangélico los va a discriminar como, oye, no, no entré a la iglesia, oye, no, no te viste de esa manera. Y que muchas veces sí fue de esa manera. Claro, entonces es importante conversar de estos temas en la congregación, es importante que esto deje de ser tabú y no sé si quieres esa cámara que está allí para que puedas darle un consejo tal vez a ese papá que está pasando por el mismo proceso tal vez con su hijo y también, ¿por qué no a ese hijo que quizás tiene muchas preguntas y que quizás ahora necesita tener un par de respuestas de alguien que realmente tiene un testimonio y que podría ayudarlo? Amén. Eh, Quiero hablarte a ti en esta noche, papá, mamá, que tal vez has llorado por largo tiempo y te has preguntado por qué. Mi papá por mucho tiempo se preguntaba por qué, sin saber que tal vez ese fue el llamado que yo iba a tener en mi vida. Siempre le preguntaba al Señor, ¿por qué nació homosexual? ¿Por qué esto? Porque uno no nace homosexual. El enemigo le planta pensamientos, pero hubo un momento en que yo dije, así fue mi historia. Todos tenemos una historia. El alcohólico, el drogadicto. A mí me tocó vivir la homosexualidad porque esa iba a ser la forma en la cual yo iba a plantar un ministerio en mi vida. Papá, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es mandando al infierno. Nuestra lucha no es echándolo de la casa. Nuestra lucha no es sacándolos del propósito. Ora por tu hijo. Ora por aquel que tal vez estás viendo que viene con un rasgo femenino o tal vez estás viendo que tu hija viene a través del lesbianismo. Lucha, lucha como lo hacía Job, que dice que todos los días él presentaba holocausto diciendo, no será que mi hijo hayan pecado hoy. No te canses de encender ese holocausto por tu hijo. No te canses de encender la llama por aquel que tal vez hoy está tomando una identidad diferente. Nunca pienses que es tarde, porque tú me puedes decir que mi hijo se asumió, ahora mi hijo se quiere cambiar de género, de sexo. No, no importa. Nunca es tarde para clamar. Que no se canse tu voz, ni tu clamor, ni tu oración, porque para Dios nunca es tarde. Wow. Miguel, ¿y tú piensas de que un niño tiene la capacidad de poder decir, me siento niña y quiero ser niña? Porque hoy en día, no sé si tú lo sabías, que el gobierno de Chile está apoyando el tema de la transición de los niños y que un niño ya de 3 años tiene la capacidad de decir, yo quiero ser niña y el gobierno tiene que aportar económicamente y médicamente para que este niño cambie de sexo. ¿Tú crees que un niño tiene la capacidad de poder discernir si es que es niño o niño? Yo creo que el diablo no respeta edades, ¿ya? Y a base de lo que tú me estás preguntando, este libro se llama La verdad te hace libre. Este libro contiene 20 testimonios de homosexuales y lesbianas de todos los países. Y mi testimonio está aquí en este libro en México. ¿Por qué nombro este libro? Porque aquí hay un pastor que se llama Roberto Santomé, que es de Perú, y este pastor se hizo una operación de sexo. Se cambió de hombre a mujer y hasta el día de hoy ha tenido complicaciones, infecciones urinarias, le cortaron su miembro varonil y él hoy día confiesa, predica diciendo que la gente menor de edad no está capacitada para decir, hoy me siento hombre o hoy me siento mujer. Ellos tienen que asignar lo que Dios les dio. Ellos tienen que asignar y resignarse a lo que Dios les dio. Porque yo también sentía eso. Yo de niño me gustaba jugar con mujeres, con muñecas, me sentía niña, pero doy gracias a Dios que nunca llegué a ese extremo, porque hoy me siento hombre, hoy me siento libre, hoy vivo una libertad en Cristo y no me arrepiento de haber conocido a ese Dios de poder y tampoco, no es que no me avergüence, pero gracias a esa homosexualidad y a lo que viví, hoy puedo decir que hay un Cristo que transforma. Wow. Vamos a, bueno, ese librito no sé si lo venden, si es que está en algún lado, ¿cómo Está lo solo podemos en encontrar? México, Está solo está solo en México y a mí me lo mandaron desde México la escritora Ana María Luna de México. Es interesante porque son testimonios de homosexuales y de lesbianas testificando que Dios puede transformar. quizás de aquí a que el video salga en vivo, podamos tener un link o algún lugar para poder tener o saber dónde comprarlo, poder saber dónde leerlo, ¿vale? Si podemos orar por esas familias que quizás están pasando por este conflicto,
por esos niños que el diablo está atacando su identidad. Y por la gente que también nos está escuchando, ustedes también pueden ser portadores de esta palabra y quizás tienen amistades o personas cercanas que estén pasando por un proceso muy similar. Y la idea es que le puedan mostrar este video, que ustedes también sean valientes y puedan conversar estos temas que no sean tabú. Hermanito Miguel, si pudiera empezar Amén. con la oración. Sí. Vamos a orar, vamos a interceder por todas aquellas familias que están pasando esta tormenta, este proceso. No pierdan la fe, vamos a orar delante de Dios. Amado Dios y buen Padre eterno, Señor, estamos delante de tu presencia, sintiendo tu poder, papá, y tu autoridad. Padre, presentamos, Señor, uno por uno, Señor, a todas aquellas familias, Padre, que están luchando con un hijo homosexual, Señor. Oramos, Padre, por esas familias sacerdotales que se levantarán este 2024 a través de este testimonio. Oramos, Padre Celestial, para que tú, a través de tu sangre, Señor, rompas toda cadena de maldición, de confusión, papito amado. Oramos, Padre, para que tu sangre se haga efectiva en cada casa, las cuales están orando, pidiendo y gimiendo delante de ti, Señor. Cortamos toda cadena del maligno, toda identidad confusa, atada, Padre, la desarraigamos, rompemos los techos de bronce de todos aquellos niños que se están creyendo homosexuales o varoniles, Padre Celestial, todo espíritu de lesbianismo, de lascivia. Padre, en el nombre de Jesucristo, lo rompemos en esta hora. Llamamos la paz, la sabiduría y el gozo en cada casa, Señor. Todo estrago que ha provocado el espíritu de homosexualismo en cada hogar se retiran esta noche en el nombre de Jesucristo. Por las llagas de Cristo, clamamos en esta hora, declarando vientos de libertad, cielos abiertos sobre toda gente y persona que va a comenzar a ser libre en el nombre de Jesús. Padre, lo profetizamos y declaramos por tu palabra que este es el tiempo para todos aquellos que estuvieron sumergidos en la homosexualidad. Te rendimos a ti la gloria, el imperio y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Miguel, tú tienes una iglesia, me dijiste que están Sí, armando. estamos levantando una iglesia bajo la cobertura Cristo Ahora Veo Puerto Rico y estamos levantando ahora Cristo Ahora Veo Chile. Esto queda en el pasaje Chacabuco 1065, comuna de Recoleta. Si no tienes iglesia, si tienes dudas sobre la homosexualidad, si sientes que ese es un lugar quizás para ti, está la puerta abierta. Puedes asistir los días viernes, 20 horas en adelante. Wow. Muchas gracias, Miguel. Un gusto. Muchas bendiciones. Gracias, gracias a ti.